Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Fue el Partido Popular quien pidió las comparecencias de varios ministros cuando la ola de incendios está todavía activa. De hecho, la situación se ha complicado en estas últimas horas en León y en Zamora, en Asturias o en Galicia. El PP, que gobierna las comunidades más afectadas, pide que en la Cámara Territorial comparezcan los ministros del Gobierno. La primera en hacerlo fue Margarita Robles, a quien el PP reprochó ayer en esa sesión parlamentaria que no haya atendido a los presidentes autonómicos. Los presidentes de las comunidades autónomas más afectadas, Galicia, Castilla y León y Extremadura, se han vuelto hacia nuestro Gobierno en demanda de auxilio y han sido y están siendo aquí nuevamente objeto de ataque y descalificación por parte del Gobierno y de sus partidarios. Margarita Robles respondió que las mismas comunidades que dijeron que tenían medios fueron las que de pronto, después de que interviniera Feijóo, dijeron que les faltaban esos medios. Las que pidieron 30 helicópteros, 1.000 soldados, que fue lo que el día 15 pidió de pronto Mañueco para Castilla y León, 1.000 soldados. Lo que explicó ayer la ministra de Defensa es que hubo medios que el ejército desplegó, pero que no se usaron. Y ella puso estos dos ejemplos. Se solicitaron también 20 helicópteros de transporte de personal. El día 17 de agosto, el Ejército de Tierra pone a disposición de la emergencia helicópteros para transporte de personal. Llegan a la zona y créame, se pidieron el día 18, el día 22 todavía no habían realizado transporte alguno, pese a que se suponía que eran tan importante la realización de esos transportes. Otro tema que también se pidió, la atención logística al operativo, ¿no? Se pidieron habituallamientos, cocinas de campaña, por ejemplo, en el caso de la Junta de Castilla y León, las necesidades logísticas. Inmediatamente el Ejército de Tierra pues generó módulos de servicio con una cabida de 200 personas. Bueno, hasta la fecha de hoy, aunque se hizo una cabida para 200 personas, pues solo han acudido a cenar 20 personas y 2 turistas. No tengo más datos sobre los turistas. 2 turistas de los que no tiene más datos, dijo la ministra. Hoy siguen las comparecencias en el Senado. Mañueco comparecerá en Castilla y León el viernes y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo hará el día 9 de septiembre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hola, buenos días. Mientras se debate la gestión, los incendios siguen avanzando. Esa es la realidad sobre el terreno una mañana más. En Castilla y León hay 6 fuegos de nivel 2, tras el descontrol que ayer volvió a sufrir el de Añares del Sil, en León, con el desalojo de 2 aldeas. En esa provincia y en Zamora, unos 700 vecinos han sido evacuados. León, Pablo Bodega, buenos días. Hola, buenos días. El viento reavivaba este incendio de Añares, que se había bajado a nivel 1 el domingo y obligaba a desalojar de nuevo la localidad de Añarinos, de apenas una docena de vecinos. Borja Martínez de su pedáneo. Con la llegada del aire y del calor, pues se descontroló del todo con un gran frente y en principio venía el fuego hacia Añares y ahora se va hacia Añarinos y esto es lo que es el incendio después de 18 días. También el viento complicaba las labores de extinción en La Baña, aunque la lejanía de las llamas ha autorizado el regreso de los vecinos. Es cierto, eso sí, que la mayoría no habían llegado a irse del pueblo. También, tras más de 2 semanas, sigue sin controlarse el incendio de Fasgar Colinas. Mejor evolución presenta el otro incendio en nivel 2 en la provincia, el de Garaño. En Asturias se ha sumado un nuevo fuego de nivel 2 declarado ayer por la tarde en Ibias. Allí hay 2 pueblos desalojados y otros 4 en los que se ha recomendado la evacuación. Asturias, Pablo Canga, buenos días. Buenos días. Y lo más duro y difícil de creer con lo que llevamos encima es que hay sólidos indicios de que se trata de un fuego provocado. Ibias está en el extremo suroccidental, lindando con León y Lugo. Son una treintena de vecinos los que han tenido que dejar sus casas de forma precipitada en Villamayor y Villarcebollín ante el rapidísimo avance del fuego que ha saltado cortafuegos y carreteras. Se ha llegado a recomendar el desalojo voluntario en otras 4 localidades. El caso es que en unas horas los incendios se han doblado en Asturias de 3 a 6 a la espera de que parece que esta tarde-noche sí puede llover y parece que son lluvias de cierta entidad. Veremos si es suficiente para desactivar la emergencia. También en Lugo, un nuevo incendio en Afonsagrada se suma al declarado el lunes en A Pobra de Obrollón. No hay desalojados. Galicia, Íñigo Caínzos, Bodía. Bodía, el de Afonsagrada, de momento es un incendio de pequeña magnitud, pero que tiene vigilantes a los vecinos de la localidad de Aguiar, la más próxima en estos momentos a las llamas. El incendio de A Pobra de Obrollón, que se ha extendido hacia Quiroga, ha arrasado 800 hectáreas y tiene amenazadas a 3 localidades, por lo que está declarada la situación 2 de alerta. También sigue activo el incendio de Carballeda
de Valdeorras, en el que han ardido 5.000. Lo mejor de las últimas horas es que se ha desactivado el nivel 2 en la provincia de Ourense, que ha estado activa 2 semanas en las que el fuego en múltiples puntos se llevó por delante más de 90.000 hectáreas. Los Reyes van a visitar desde hoy hasta el viernes las localidades más afectadas por el fuego. Empiezan en Zamora, en Sanabria y después irán a Las Médulas, en el Bierzo, ese patrimonio de la humanidad que quedó arrasado por las llamas. Durante estas 3 semanas de incendios les hemos ido contando las críticas de los bomberos forestales por las condiciones laborales, por la falta de efectivos. Según Eurostat, España tiene menos bomberos que la media europea, en concreto 1/10 menos que el conjunto de la Unión. Alejandro Vázquez. Los bomberos en España representan un 0,18% del total de trabajadores de nuestro país, algo que, según datos de Eurostat, nos deja un poco por debajo de la media europea, que supone un 0,19%. Los países que más destinan en relación a su masa de empleados son Croacia y Grecia, con un 0,4%, seguidos de la República Checa. A la cola están Suecia, Dinamarca y Países Bajos. Además, según recoge Eurostat, el número de bomberos en la Unión Europea aumentó en 28.200 efectivos en el último año, respecto a 2023. Así empieza el miércoles, es 27 de agosto. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Esta tarde comparecerá en el Senado la ministra de Transición Ecológica, también a petición del PP, por la gestión de los incendios. Mañana será el turno del ministro del Interior y el viernes el de Agricultura, Planas. Ningún presidente autonómico del PP de las comunidades afectadas lo va a hacer. Ayer, como les contábamos, ahora abriendo este tramo, abrió esas comparecencias la ministra de Defensa, Robles, que defendió la gestión de su ministerio ante las críticas del PP y recordó que las competencias las tienen las comunidades. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, Sastre. La ministra defendió, sí, el despliegue de la UME, que cifró en 5.600 efectivos y 2.000 medios en 15 días. En el Senado acusó también a los presidentes autonómicos del Partido Popular, tanto en Castilla y León, Extremadura como Galicia, de haber solicitado más de lo razonable y de hacerlo además en clave política por exigencias de su propio partido. Hasta el día 15, los técnicos de las comunidades autónomas estaban trabajando adecuadamente con las Fuerzas Armadas. Y el señor Feijóo, que decidió que quería hacerse una foto en el puesto de mando, se le ocurrió lo del ejército. Vamos a seguir trabajando, vamos a ayudar a los ciudadanos y, por favor, la UME, las Fuerzas Armadas van a seguir formando, vamos a seguir interviniendo en ellos y, por favor, que las comunidades autónomas cumplan con su obligación. El PP ha seguido diciendo que actuaron tarde y al tiempo que pide aparcar el conflicto político eleva el tono contra la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, a quien ya llamaron pirómana. Ahora Miguel Tellado la acusa de plegarse al PSOE. Puede ser que al frente de la Dirección General de Protección Civil haya un hooligan en favor del Partido Socialista que, en vez de atender a su trabajo con criterios técnicos, esté haciendo política desde un puesto tan relevante como es la Dirección General de Protección Civil. Sobre la propuesta de pacto de Estado contra la emergencia climática que ha planteado Pedro Sánchez, la verdad es que parece que ese acuerdo, que se pueda propiciar ese acuerdo, está todavía muy lejos, a tenor al menos de las primeras reacciones que fueron produciéndose ayer. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ni siquiera Sumar le ve futuro, al menos por ahora, a ese pacto de Estado que busca el Gobierno contra la emergencia climática por la postura del PP. Cuando un partido se lanza de cabeza al negacionismo, ¿quién se va a creer que ustedes son capaces, de verdad, de una política climática seria? Escepticismo de Sumar y rechazo explícito de Podemos. Creen los morados que toca invertir más en prevención y medios contra los incendios y menos en armas. Yone Belarra. Se sacan de la manga, señorías del Partido Socialista, un pacto de Estado que todo el mundo sabe que no va a valer para nada. Tampoco Esquerra cree que sea ahora la solución. Teresa Jordà. S'ha de crear de manera urgent no un pacte d'estat, sinó un fons forestal que permeti una inversión suficiente. Asegura el Gobierno que el camino solo acaba de empezar. Lo que hay ahora es un folio en blanco que quieren llenar de propuestas, dicen fuentes de Moncloa, y creen que hasta el PP se acabará sentando. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Antes de que arranque el periodo de sesiones y comience ya plenamente el curso político, el Congreso ha autorizado, con los votos del PP, también del PSOE, un acto promovido por Vox que niega la violencia machista. Se titula Ideología de género y denuncias falsas, España-Argentina. Sumar ha votado en contra de que se celebre. Sara Selva. Las jornadas se van a celebrar el jueves que viene y las va a presentar la diputada de Vox, Rocío de Mer, que suele defender que la ley de violencia de género va en contra de los hombres. El acto se titula Ideología de género y denuncias falsas, España-Argentina. El PSOE y el
PP han votado a favor de la propuesta de Vox, permitiendo por tanto el acto, aunque los 2 diputados de Sumar han votado en contra. Dicen fuentes del órgano de gobierno de la Cámara Baja que la mesa no entra en contenidos con carácter general y cuando el acto lo convoca un grupo parlamentario. Es habitual, de hecho, que Vox organice jornadas de este tipo en el Congreso de los Diputados. En marzo de este mismo año, también Rocío de Mer presentó un acto en el que se comparaba el feminismo con el nazismo. Se llegó a hablar allí de la ley de violencia de género como terrorismo ideológico. Aunque hay alguna excepción, en mayo la mesa prohibió la proyección de un documental que también propuso Vox y que, según los creadores, recreaba la historia criminal del PSOE. La mesa al principio lo permitió, pero cuando se dio a conocer el contenido, revocó el permiso. Vox les acusó de censura. De la crónica internacional es noticia que Estados Unidos ha retrasado una vez más el posible final de la ofensiva del genocidio israelí en Gaza hasta finales de año. Lo ha dicho esta noche el enviado especial de Donald Trump a Oriente Próximo. El último calendario que barajaban era de que el conflicto acabase en 2 o 3 semanas. Este miércoles el gabinete de Donald Trump se va a reunir para discutir la situación en la franja, mientras en Israel miles de personas salieron ayer a las calles para exigir un alto al fuego con Hamás, del que sigue sin haber noticias. Sobre el bombardeo del hospital de Nasser del lunes, el ejército dice que el objetivo eran 6 miembros de Hamás y que el resto de muertos, sanitarios y periodistas, fueron un accidente. A los periodistas de Al Jazeera muertos en ese ataque les llaman periodistas con chalecos. En fin, entre tanto, algunos países europeos van endureciendo sus relaciones con Israel por el genocidio. El fondo noruego Norges Bank, que es el mayor inversor del mundo, abandona todos sus negocios allí ante posibles violaciones de derechos humanos. Deja sus participaciones en 5 bancos israelíes y en el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar, que tiene contratos con el ejército israelí. Total retira inversiones por más de 600 millones de euros, Jordi Fabregat. El Consejo de Administración de Norges Bank ha anunciado que se desmarca de las compañías vinculadas con Israel. Estamos hablando del fondo que tiene más dinero para invertir de todo el mundo, más de 3 billones de dólares, y que acaba de anunciar que retira sus inversiones de 6 compañías por el riesgo de que éstas contribuyan a violaciones de derechos humanos en el asedio a Gaza. Las empresas señaladas son una estadounidense, el fabricante de armas Caterpillar, y 5 bancos israelíes. En total, este fondo poseía a finales del mes de junio acciones en 61 compañías de Israel por valor de prácticamente 1.900 millones de euros. Las ha empezado ya a retirar. Hay una veintena de empresas de las que ha salido y el anuncio que acaba de hacer supone un paso más, además de ser el primer movimiento significativo de una gran empresa en contra de los ataques de Israel. Y en Estados Unidos, Donald Trump sigue imparable su deriva autoritaria. Este martes ha pedido a la Fiscalía que solicite la pena de muerte para los delitos de sangre cometidos en el distrito de Washington, en la ciudad de Washington. Además, ha vuelto a interferir en la Reserva Federal después de destituir a su gobernadora. Desde Nueva York informa Leire Santos. Buenos días. Donald Trump ha decidido destituir a Lisa Cook, una gobernadora de la Reserva Federal, alegando que falseó unos datos para obtener condiciones mejores en una hipoteca. Esta decisión tiene muy pocos precedentes. El abogado de Cook dice que no va a dimitir, que va a pelear su destitución. Lisa Cook no está acusada de ningún delito ni ha sido condenada. La decisión de Trump, sin embargo, tiene muchas consecuencias políticas. La noticia ha provocado indignación en muchos sectores. Por ejemplo, David Besser, el director del Centro Hutchins de Política Fiscal y Monetaria de la institución Brookings, ha escrito en el Financial Times que Trump quiere controlar la Reserva Federal y que con esto el presidente está socavando los cimientos de la democracia estadounidense. Con esto el presidente está intentando doblegar y hacerse con el control de la Reserva Federal, la institución responsable de la política monetaria. Saludamos, es lo que iba a decir, a nuestros compañeros en Galicia. Íñigo Gaínzos, hola de nuevo, Íñigo. Buenas, Astre. Y en Navarra, Sonia Lamberto. Buenos días, Sonia. ¿Qué tal, Egunon? Buenos días. A ver, Gaínzos. Dígame. Esta historia de un santero que ofrecía curarse con sexo. Sí, a ver, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 55 años, vecino de Paradanta, en la provincia de Pontevedra, presunto autor de delito contra la libertad y la indemnidad sexual. Es un hombre que decía ser curandero santero y se aprovechaba de su situación con supuestos poderes con las personas que iban a sus consultas quejándose de diferentes males. Para curarlas, primero lo habitual, les ofrecía una serie de tratamientos con hierbas y si no mejoraban, entonces les decía que ese tratamiento había que complementarlo manteniendo con él relaciones sexuales, que esa era la manera de curarse. La justificación que daba es que un espíritu había poseído a las víctimas
víctimas y que él, a través de su cuerpo, las iba a curar. Lo denunciaron. Tras una investigación, la Guardia Civil lo detuvo. De momento está en libertad, pero sin poder comunicarse con la víctima. En fin, en Navarra están preparando el rodaje de una película para la que buscan, Sonia, 300 mujeres dispuestas a raparse el pelo. Sí, el anuncio viene siendo algo así como se buscan mujeres dispuestas a raparse el pelo, pero no solo eso, también puntúa. Pues esa falta de dientes, alguna prótesis, alguna cicatriz importante o una inflamación en piernas importante, unas varices. Es lo que nos contaba desde la agencia de casting. Vamos, que yo ahora mismo con el orzuelo que tengo, con este bulto en el ojo, soy clara candidata, si estuviese, eso sí, dispuesta a raparme el pelo. Todo lo que socialmente podría considerarse motivo de complejo es bienvenido en esta película y premiado también, porque es un trabajo pagado, remunerado. Eso sí, depende de cuánto estés dispuesta a cortarte el pelo, te pagan más o menos. De momento, lo que sabemos es que se trata de una producción internacional que se va a rodar en Navarra y en la que van a recrear un campo de concentración nazi. Necesitan 300 mujeres que estén dispuestas a raparse el pelo. Como ven, complicado encontrarlas aquí en Navarra. Están haciendo casting también en otras comunidades vecinas. El casting de Pamplona será este sábado. Ya nos contarás qué tal va ese casting. Este fin de semana, Íñigo, habéis tenido orcas chocándose contra los velores en la ría de Arousa y, según los científicos, han estado comiendo pulpo. Pues sí, es un visitante habitual en nuestras aguas durante todos los veranos. Fenómenos habituales como Mar de Ardor y otros tantos habituales que tenemos cada verano. Las orcas que se chocan contra veleros y embarcaciones recreativas. Este año les hemos hecho poco caso, pero las hay. Este fin de semana en la ría de Arousa, un grupo de 8 orcas interactuando con 5 veleros, golpeando sus timones, que esto provoca daños importantes. Ojo, porque también se dieron homenaje. Seguro, eso, según los científicos, han estado comiendo ni más ni menos que pulpo. Se dieron buen homenaje, hacen bien, porque está muy rico, pero muy caro. Es una conclusión curiosa, conclusión científica, porque hasta ahora se sabía que su dieta habitual era el atún rojo, pero se ve que van también evolucionando y que se van habituando pues a los buenos sabores que tenemos en las rías. Y hoy se celebra el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Rabiosa de Marcilla, Sonia. La localidad lleva celebrando este concurso desde el 86, se ha convertido ya en todo un referente, de ahí que tenga ese título de campeonato mundial, porque aunque sobre todo participan vecinos y vecinas de Marcilla, también han participado participantes de Alemania, Estados Unidos, Australia, Francia. ¿En qué consiste? Pues en lanzar la rabiosa lo más lejos posible. La protagonista, por lo tanto, es una azada bellota M320, todo esto obviamente lo he tenido que buscar. Te iba a decir, como... ayúdame con lo de la rabiosa. Es una azada. Una azada esparraguera, concretamente, que pesa 1,5 kilos. Entonces, la técnica es brazo recto, azada en mano, se ponen a dar vueltas, 2, 3, 4 cada uno, las que vea, hasta que suelta en la azada y sale volando. El récord está en casi 38 metros, 37,6, y todo esto obviamente necesita un escenario épico. Se realiza en los fosos del castillo de la localidad. El año pasado participaron más de 80 personas. Veremos este año, será a mediodía. Igual el orzuelo te ayuda, pues si te quieres animar. Puede ser, con un ojo solo. Eso, Sonia, Íñigo, apuntas mejor. Hasta luego. Hasta luego. Nuestra recomendación cultural para empezar el día, nuestra compañera Pepa Balanés nos invita a leer el último libro de Antonio Muñoz Molina, El verano de Cervantes, una escritura desatada. El de Muñoz Molina es un libro de amor hacia la lectura. Una serie de casualidades. En mi casa había un Don Quijote de la Mancha y me puse a leerlo. Y me llevé solo años después me di cuenta de que lo leía con tanta facilidad, porque el mundo que retrataba era el que yo conocía. El escritor y académico publica una especie de híbrido entre el ensayo y el libro de memorias, donde evoca la primera vez que leyó El Quijote, la gran obra de nuestra literatura. Un volumen editado por Seix Barral, en el que a lo largo de más de 400 páginas, Muñoz Molina desgrana el mundo campesino, el de su infancia, muy cercano al mismo del Quijote, dice él, y donde reflexiona sobre el poder de la ficción para cambiar las cosas. Y una cosa Cervantes dice, y fue la primera vez que Don Quijote se sintió de verdad caballero andante. Lo mejor que hace la novela es adaptar la lectura del Quijote a nuestros días, hacerla personal y a la vez universal. Si Cervantes supo ver las tensiones de su mundo y de su contexto, Muñoz Molina nos advierte cómo esta obra nos enseña a refugiarnos de los peligros de nuestro mundo, como las noticias falsas o aquellos que no son capaces de distinguir la ficción de la realidad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.